Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Primera de Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Señor, obra hoy. Padre, gracias por concedernos predicar esta serie. Te pido por favor que yo sea fiel a lo que significa este hermoso atributo, Señor, y don para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hermanos, pueden sentarse. Hermanos, hoy continuamos con la serie del amor. Hoy es el segundo sermón de esta serie. Y hoy vamos a ver el amor es sufrido. Yo les dije que iba a coger cada una de las características. A partir de ahorita empiezan todas las características del amor. Como ya vimos, sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. En el verso 5 dice que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y allá después empieza a hablar que el amor es eterno, hermanos. Hermanos, en algunas versiones dice que el amor es paciente. En lugar del amor es sufrido, el amor es paciente. Tiene que ver con lo mismo, hermano. Tiene el mismo significado. Yo cuando sufro por hacer el bien estoy siendo paciente. Es clemente, dice Kistemaker, es clemente con las ofensas e injurias que otros le hacen. De eso se trata. Es lento para la venganza y lento para enojarse. Es paciente con los rasgos, escúcheme bien, desagradables del carácter de una persona. Los tolera. O sea, los rasgos, las mañas. No hablemos, voy a explicar algo del pecado también, pero sobre todo este tipo de cosas, por cosas menores. Así como Dios es paciente con nosotros, nosotros también debemos ser pacientes con el prójimo, sufridos con el prójimo. Les leo otra definición de Matthew Henry sobre que el amor es sufrido. Dice que la palabra también tiene que ver con longanimidad. Longanimidad es que aguanta harto, soporta harto tiempo. Tiene que ver con entereza, con resignación, con temple. Estoicismo, algunos lo relacionan, la misma palabra. La palabra griega es makrotimei, ¿no es cierto? O sea, la palabra sufrido es makrotimei, que es con longanimidad, paciencia. Puede soportar, este amor puede soportar, que es sufrido, el mal, la injuria y la provocación sin llenarse de resentimiento. Escúcheme bien, el rencor, indignación ni venganza. Fortalece la mente, nos da poder sobre las pasiones airadas y la dota de una paciencia perseverante. Resalto esto: soportará muchos desaires y descuidos de la persona que ama. Y esperará mucho para ver los efectos benéficos de tal paciencia. O sea, lo soporta por algo bueno. No es un amor tolerante, no confundamos esto. No es un amor alcahueta. Es un amor que soporta con el objetivo de un bien espiritual. Hay que tener discernimiento porque no siempre, muchas veces cuando usted dice que el amor es sufrido, lo que está es alcahueteando el pecado, y de eso no se trata. Mira, hermanos, es similar. En el verso 7 dice todo lo sufre. Es muy similar, pero no es exactamente lo mismo. El de todo lo sufre, el verso 7a, dice que lleva las cargas de otros. Ese aquí también, pero el otro va más enfocado a llevar solamente las cargas, como dice 1 de Pedro 4:8, cubrirá multitud de pecados. Este también tiene que ver con eso. También dice todo lo soporta, en el verso 7d, también tiene que ver, y ese es más parecido a este, el amor es sufrido o todo lo soporta, porque dice que según todo lo soporta en el verso 7d, tiene que ver con que tolera injurias, sufrimiento injusto sin dejarse llevar por la ira. Es muy similar a esto. Tolera las aflicciones, las tribulaciones, las tentaciones, las persecuciones, la muerte, por amor a Cristo y por amor a su iglesia o a su pueblo.
es perseverancia, tenacidad y se mantiene firme. Es muy parecido. Cuando llegue a ese punto, tal vez voy a unir varias cosas del verso 7, porque creo que ya mucho lo recogemos hoy. Acuérdense, hermanos, que yo les hablaba hace 15 días que estamos hablando del amor ágape, que ese es el mismo clase de amor que tuvo Dios por nosotros, un amor incondicional, un amor sacrificial. No es el amor fileo, lo que estamos viendo hoy, que tiene que ver con los hermanos, el amor eros menos, que ni siquiera está en la Biblia, que es el romántico, el apasionado. El storge tiene que ver con lealtad, protección a su familia, a los padres, a los hijos, a los hermanos. O sea, ni ese amor propio, que por unos momentos es bueno, que se llama pilautia, que es bueno cuando es hacia el alma, pero malo cuando es hacia la carne. Ahora, este amor ágape, al final de cuentas, sí termina recogiendo los otros, ¿no es cierto? Pero el enfoque es el ágape, no el fileo, ni ninguno de los otros. Aunque el ágape los termine recogiendo a todos, como lo vemos. Hermanos, hoy vamos a ver tres capítulos. El primero, el amor es sufrido. Y vamos a ver un poco del sufrimiento. En el segundo, Cristo amó sufridamente. Y el tercero, nuestro amor sufrido, ya aplicado hacia nosotros en diferentes circunstancias. Primer capítulo, hermano, el amor es sufrido. Primero, con el amor sufrido quiero hablar de Dios, sobre todo el Dios general, el Dios trino, Dios el Padre sobre todo. Ese amor sufrido que tuvo Dios con su pueblo, especialmente en el Antiguo Testamento. Partamos de allá. Hermano, para eso es un amor sufrido. Dios es amor, recordemos eso. Dios es amor, es un atributo divino de Dios. Para nosotros termina siendo un don que Dios nos da y que debemos poner en práctica. Pero en Dios es un atributo. Dios es amor, es su esencia, como dice 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. O sea, es el atributo por excelencia de Dios, el amor. También habíamos dicho que su amor es inherente a Él. O sea, en esencia Él es amor. Es incondicional y de esa manera había amado a su pueblo Israel en el antiguo. Como dice Deuteronomio 7, del 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los puestos os ha querido Jehová, os ha amado y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Entonces es un amor inherente a Dios, porque es en esencia, Dios es amor. Pero como es inherente, también es incondicional, porque es un amor que no merecemos, hermano. Así ama a Dios. No lo merecemos. No nos ama porque lo merezcamos. Nos ama a pesar de lo que somos, hermano. Y de lo que fuimos, además. Entonces, hermano, así amaba Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento. En el Salmo 78, 34, 39 nos muestra que Dios sufrió muchas infidelidades de Israel, de los israelitas. Pero ellos muchas veces clamaron a Dios y Dios los volvía a perdonar. Los sufría, los aguantaba, era paciente con ellos. Leamos, Salmo 78, del 34 al 39 dice: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero mire lo que dice acá en el 38. Pero él, o sea Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo, porque los sufría. Entiéndame cuando digo los sufría, los aguantaba, los soportaba, era paciente con ellos, por amor al pacto que había hecho con los padres, por amor a ese pueblo.
Mire, por ejemplo, a pesar de la apostasía parcial, y hago el énfasis parcial de Salomón, porque no fue total y definitiva, porque vemos el libro de Eclesiastés, que él se arrepintió. Pero por amor a pesar de todo eso, por amor a su pueblo, no destruyó por completo el reino. ¿No es cierto? En Primera de Reyes 11, del 11 al 13 dice, y se lo habla hablando de Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, le está hablando a Salomón, y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, mire, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu, perdón, sin embargo no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. A pesar de la apostasía de Salomón, apostasía parcial, entiéndame, parcial, no definitiva, Dios no desechó completamente a ese pueblo, dejó a la tribu de Judá, por amor a David su siervo, y por amor a Jerusalén. ¿No es cierto? Hablando la referencia porque allá era la capital del reino, la ciudad de David, ¿no es cierto? Mire, hermanos, mire, a pesar de su pecado y juicio, los trajo de nuevo a su tierra. Recuerde que los manda a Babilonia, pero a pesar de todo, Dios los sufrió y los vuelve y los trae. Jeremías 50 del 19 al 20 dice, y volveré a traer a Israel a su morada. Y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Algunos lo relacionan incluso con el fin de los tiempos, pero también es un cumplimiento allá con el tema después de los 70 años del cautiverio. Hermanos, miren, Dios lo sufrió a los israelitas. Dice en Mateo 23:37 que muchas veces el Señor quiso a ellos llevarlos hacia Él, atraerlos hacia ellos, y ellos no quisieron. Les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Está hablando con amor y con tristeza y con lamento de lo que eran los judíos en ese momento. ¿No es cierto? Lo sufrió, lo seguía sufriendo, lo seguía soportando, seguía siendo paciente aún ahí. Mire, hermanos, dice en Romanos 10:21 que Dios les extendió sus manos todo el tiempo a pesar de su rebeldía. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. A un pueblo rebelde y contradictor. Hermanos, mire, por tanto, mire, y así como hizo en tiempos de Salomón, no desechó completamente a Israel. No es una nación completamente desechada. Hizo lo mismo que en tiempos de Salomón, dejó a una tribu. Y acá también en el Nuevo Testamento nos dice algo similar. No los desechó por completo a pesar del rechazo de ellos. Dice en Romanos 11, del 1 al 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita. Mire, él era una evidencia de que había un remanente. Porque él era israelita. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Por amor. Mire, siguió manteniendo un remanente entre ellos. Romanos 11:5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. De los judíos, había un remanente, así también en ese tiempo. Y hoy también sigue habiendo eso. Pero ya sabemos que al final hay una connotación un poco diferente. Mire, a pesar del rechazo del evangelio, Dios los sufrió por amor a ellos. Y a su pacto hecho con sus padres, con esa nación. Lo dice Romanos 11, del 28 al 29. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, es evidente. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres.
No hay duda de eso, hermanos. No hay duda de eso. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él no se olvida de ese pacto. Por amor a David su siervo y por amor a los padres, como se lo leí anteriormente. Son amados por causa de los padres. Es incondicional, es inherente. No lo merecen, pero son amados por causa de los padres. Hermanos, la verdad es que Dios fue lento para la ira con ellos. Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Hermanos, mire, hay una promesa con ellos, pero no me quiero enfocar ahorita en eso. Hermanos, ¿sabe también por qué lo sufrió a los israelitas? Por amor a nosotros los gentiles. Romanos 11:32 dice esto: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Tremendo, ¿no? Y después, ¿qué dice allá? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque es tremendo el amor de Dios y tremenda la soberanía de Dios. Es muy grande, hermanos. Lo hizo por amor a usted y a mí, hermanos, al final de cuentas. Lo sufrió por amor a usted y a mí, que estamos hoy sentados escuchando de Cristo y su evangelio. Y hermanos, y Dios sigue por amor sufriendo pacientemente a los escogidos gentiles de toda tribu, lengua y nación. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un amor muy grande, hermanos. No alcanzamos ese amor. Debemos apuntar a ese amor, hermanos. Es un amor sacrificial. Es un amor, como dice, un amor sufrido, hermanos. Hermanos, el amor es sufrido. El amor es sufrido, hermanos. Mire, unos en este mundo ven el sufrimiento como algo bueno. De manera general, el sufrimiento está relacionado con la valentía de héroes. Tiene que ver con negación, con el sacrificio. Y es bueno, el mundo lo ve bueno. Pero hermanos, es por amor generalmente o a la familia, o a los hijos, a los padres, a la patria. Pero no por amor a Dios. Y si el amor no parte del Dios verdadero, no es el ágape, hermanos. No es el amor verdadero. Hermano, y este tipo de sufrimiento generalmente va ligado con la justicia propia y las obras de justicia, como vimos. Mire, así queme mi cuerpo y sea entregado para ser quemado. Si no tengo amor, nada me sirve. Ese sufrimiento no sirve de nada. Entonces, unos ven el sufrimiento de esta manera, como algo bueno, pero hay otros en el mundo que ven el sufrimiento como malo. Está relacionado con mala suerte, muy de malas que está sufriendo, ¿no es cierto? Relacionado con que le pasa a los débiles y a los pobres. Resignación, es humillante, es causa de tristeza y de lástima de las personas que están sufriendo. Y el hombre, en general, que lo ve así, busca evitar este tipo de sufrimiento. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice que el sufrimiento que hoy estamos hablando, que con el amor es sufrido, es bueno, pero si es por amor a Cristo, y por tanto debe afrontarse con gozo, no se debe evitar. Segunda de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, hermano. El Señor nos habla de que ese amor sufrido por amor al Señor es contrario a lo que el mundo cree, ya sea que crea que es bueno o ya sea que crea que es malo. En todo caso, va contra ese, como ve el mundo, el sufrimiento. Hermanos, el amor de la Biblia, el amor es sufrido, ese amor sufriente está relacionado con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Pero hermanos, por amor al Señor, su causa y a su pueblo. Tiene que ir relacionado, tiene que partir del amor a Dios. Porque el mundo, como les decía, lo hace por amor a otras cosas y Dios no está ahí. Hermanos, el amor como el amor de Dios sufre muchos pecados. Yo ya les decía, Proverbios 10:12.
El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Cubrió todas nuestras faltas. Pero el Señor por tanto nos ha sufrido mucho, hermanos, nos ha tenido mucha paciencia. Entonces nosotros debemos también hacer lo mismo. 1 Pedro 4:8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mire, hermano, una aclaración y ya dije algo, pero quiero enfatizar. El amor de Dios es sufrido, pero no es ilimitado. Es decir, como va relacionado con la paciencia de Dios tiene un límite, ¿no es cierto? Eso lo vimos en los atributos de Dios, cuando hablamos de la paciencia de Dios. Siempre dijimos que es el único atributo que tiene un límite. No porque Dios no pueda, sea impotente a tener más paciencia, sino porque Él para esa paciencia en un momento. Y eso también pasó con los israelitas. Y eso también va a pasar con la iglesia. Eso va a pasar con los que Dios llama y no quieren atender. Entonces, eso es lo primero. De Dios tiene, aunque es sufrido, tiene un límite. No es para siempre. Y también, cuando hablamos que el amor es sufrido, no es sufrir el pecado en sentido de congraciarse, justificarlo. No. Eso es un amor carnal, pecaminoso. Miren, hermanos, hay varios ejemplos en la Biblia de amor sufriente. José, vendido como esclavo, pero amó a sus hermanos y a su pueblo y los perdonó, ¿no es cierto? Aguantó todo lo que le había pasado, fue sufriente, fue un esclavo, estuvo en la cárcel, etc. David con Saúl, a pesar de todo lo que le hizo Saúl, él dijo, yo no voy a poner mis manos sobre el ungido de Jehová, que sea Dios el que haga lo que tenga que hacer. De hecho, juzgó civilmente a muchos que supuestamente habían tomado con su mano matar a Saúl, a uno, el que ni siquiera lo había hecho, pero él se otorgó ese acto, y por eso David juzgó a ese hombre. También vemos el amor de Abigail por Nabal, ¿no es cierto? Nabal era un hombre con un temperamento terrible, ¿no? Malgeniado, airado, rencoroso, un hombre insoportable, pero ella lo toleró mucho tiempo. Ya después Dios hizo juicio y se lo llevó. Hermanos, nosotros debemos amar de estas maneras, hermano, de estas maneras. Debemos ser pacientes, sufridos en las pruebas, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con los impíos. Pero ya aclarando, yo ya voy a hacer las aclaraciones porque nosotros tendemos a irnos siempre a lo pecaminoso, y eso no es así. John Hill dice, el amor es sufrido, sufre mucho, es paciente, no solo bajo las aflicciones de la mano de Dios. O sea, es paciente en eso porque el cristiano las considera derivadas del amor de Dios. Aunque nos estén pasando cosas difíciles, el cristiano dice, esto hace parte del amor a Dios, del amor de Dios hacia nosotros, porque Él se dio al que ama disciplina. También sufre mucho bajo los reproches y persecuciones de los hombres, por amor a Cristo y su evangelio, y en imitación a Él. Es lento para la ira cuando se le maltrata, no es pronto para el resentimiento, ni apresurado para la venganza cuando se le ofende. Ejerce la paciencia, sufre mucho, soporta mucho y está dispuesto a perdonar. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Un cristiano no tiene excusa para no perdonar. Siempre debemos perdonar. Inclusive cuando no nos han pedido perdón, pues hermano, uno ya le entrega eso al Señor. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Este amor, el de la Biblia, sufre pacíficamente. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mire, pacífica, hermanos, pacífica. Este amor sufre pacientemente por amor al Señor, y también sufre y aguanta gracias al poder de Dios. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia
y longanimidad. Longanimidad y paciencia son sinónimos del amor es sufrido, sufrido. Se la mencioné al principio. Hermanos, definitivamente este amor es fruto del Espíritu Santo. Y solo los cristianos lo pueden tener, porque parte del amor a Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el amor es sufrido, tiene que ver con paciencia, mansedumbre y templanza. Y longanimidad, como les decía. Vamos al segundo capítulo, hermanos. Vamos a hablar de Cristo. Porque Él, como en todo, hermanos, Él es nuestro mayor ejemplo. Cristo amó sufridamente. En las Escrituras se conoce a Cristo, o no, tal vez no en las Escrituras, pero sí la iglesia cristiana ha conocido a Cristo entre muchas otras características como el siervo sufriente. Es conocido Cristo como el siervo sufriente. Cuando hablamos de Isaías 53, de hecho desde Isaías 52 los últimos versículos, porque realmente ese capítulo debería empezar en los últimos versículos de Isaías 52. Normalmente algunas versiones de la Biblia dice allá el siervo sufriente, porque Él sufrió por amor a su pueblo y para nuestro beneficio. Recuerden que yo les decía arriba que tiene que ver con el beneficio de la persona. Entonces nosotros pensamos es en el beneficio espiritual de la persona, no en el beneficio terrenal y carnal. Es en el beneficio espiritual. Cristo estaba pensando en eso cuando murió por nosotros. Isaías 53 del 4 al 5, en sus sufrimientos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, mire, y sufrió nuestros dolores. Los sufrió. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mire. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, mire, era el beneficio. La paz con Dios. No una paz carnal ni terrenal. La paz con Dios. Mire, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esa fue si era para darnos casa, carro y beca, Cristo no va a morir por nosotros. Muere y sufre porque nos iba a dar algo muchísimo más grande. La paz con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. Curados de la lepra del pecado. Sanados de la lepra del pecado. Mira, hermanos, recorramos un poco la historia de los sufrimientos de Cristo en el Nuevo Testamento. Vemos que Él sufrió en el jardín de Getsemaní. Mateo 26 del 37 al 38 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Empezó a angustiarse en gran manera. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Cristo estaba sufriendo. No como un mártir porque sí. No, por nosotros. Voy a leer muchas citas de Mateo 26 y 27, si quiere deja ya marcado. Sufrió hasta el punto de sudar gotas de sangre. Esto sí está en Lucas, pero el resto van a estar en Mateo 26 y 27. Lucas 22, 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire, estando en agonía, estaba sufriendo Cristo. Sufriendo, su alma sufría, estaba muy triste hasta la muerte. ¿Por qué estaba sufriendo? Porque entre otras cosas, allí Él sabía que iba a tomar en pocas horas la copa de la ira de Dios, ¿no es cierto? En Mateo 26, 37 al 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él sabía en su naturaleza humana que iba a sufrir, iba a tomar de la copa de la ira. Llevó sus pecados sobre su cuerpo en el madero, dice las Escrituras. Hermanos, mire, sigamos. Él estaba allí, pero devolvámonos, o más bien, sigamos recorriendo el camino a la cruz, sigamos recorriendo ese camino.
Él siguió sufriendo. En este caso, en este momento, sufrió acusaciones e insultos ante el concilio sacerdotal. En Mateo 26, del 65 al 68. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y además de eso, se burlaban de él en ese momento. Le pegan, le escupen. Estaba sufriendo Cristo, el siervo sufriente. Hermanos, no solo sufrió esos insultos, lo sufrió en silencio ante Pilato y todos esos sacerdotes impíos. Mateo 27, del 12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Hermanos, miren, Mateo 27 sufrió la condena del pueblo. Los sacerdotes, Pilato y ahora el pueblo. Mateo 27, 22 al 23. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Yo prediqué esta cita. Mire qué responde el pueblo. Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Los que lo habían recibido con palmas días antes, ahorita estaban diciendo que lo crucificaran. Y Cristo sufriendo todo eso, sufriendo todas esas humillaciones. Ya lo habían escupido, ya le habían pegado, ya se habían burlado de él. Hermanos, también sufrió los azotes romanos, Mateo 27, 26. Entonces le soltó a Barrabás, y está hablando de Pilato, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Lo manda a que lo azoten los soldados romanos, a que le peguen. No sé cuántos azotes, no se sabe. Tal vez más de 40, ¿no? Hermanos, no contentos los soldados romanos con pegarle, con azotarlo, sufrió las burlas y humillaciones de ellos. Mateo 27, del 28 al 29. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. En burla, ¿no? Un manto escarlata, porque los reyes se vestían de rojo. El rojo representaba realeza. La corona también, pero de espinas, no de oro. Y le escarnecían y le hacían así: mire, salve, rey de los judíos. Se estaban burlando de él. No contentos con pegarle, se siguen burlando. Hermanos, y no contento con burlas, no contento con los azotes, sufrió también de ellos los golpes físicos, hermanos, de esos soldados. Mateo 27, del 30 al 31 dice: y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Le pegaban en la cabeza, hermanos. No se lo habían dado puño, no lo habían escupido. Ahorita le pegaban en la cabeza, hermanos. Sufrió las burlas de toda la gente allá en la cruz, como un escarnio público, como un espectáculo al mundo. Mateo 27, 39 al 40. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Un espectáculo al mundo. Recuerde cuando vimos: maldito por Dios el que es colgado en un madero.
Hermanos, ahí decíamos, estuvo suspendido entre el cielo y la tierra, abandonado por Dios y abandonado por los hombres. Allí esos líderes religiosos siguieron escarneciéndolo allá en la cruz. Mateo 27, 41 al 43. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Burlas, todo era burla. Era escarnio a su persona, a su cuerpo, a todo. Hermano, sufrió aún las injurias de los ladrones que iban a ser crucificados con él. Mateo 27, 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ya sabemos que uno de ellos se arrepiente después, ¿no? Hermanos, Cristo sufrió ante sus trasquiladores sin abrir su boca. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, pero hermanos, esto al final de cuentas no era nada. Porque lo que más le dolía, lo que más iba a sufrir más bien, era la ira de Dios en la cruz. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparado completamente por el cielo, desamparado completamente por los hombres. Todo el peso de la ira de Dios allí, todos los sufrimientos del infierno en ese momento, tomando la copa de la ira, sufriendo por nosotros, hermanos, por amor a nosotros, porque el amor es sufrido, hermanos. Sufrió directamente por la mano del Padre. Isaías 53, 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El Padre fue el autor de eso, hermanos. Así, claro, utilizó a los romanos, a los líderes religiosos, al pueblo, pero era dentro del plan divino, dentro del decreto eterno de Dios. Y Dios lo abandonó, como yo se los he dicho muchas veces, y porque es verdad, no porque yo lo diga. Hermanos, el Señor estaba, como dice, desamparado, no estaba teniendo misericordia con su hijo en ese momento. Nada, no es que estaba diciendo: ay, me duele castigar a mi hijo. No, no podía ser así. Estaba todo el peso de la ira de Dios allí, sin nada de misericordia, porque lo había desamparado totalmente. Hermano, sufrió de la mano del Padre, sufrió ante el Padre. Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, sufrió por amor a nosotros, porque el amor es sufrido. Aunque usted y yo estábamos descarriados, el Padre carga en él todos nuestros pecados. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es un amor sufriente, es el siervo sufriente por su pueblo, hermanos. Sufrió por impíos como éramos nosotros. Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No murió cuando éramos ya regenerados, no, muere antes, hermanos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Este es el centro del evangelio, hermanos. La muerte de Cristo en la cruz por nosotros, hermanos. Sin merecerlo, eso es pura gracia, hermanos. Ay, hermanos. Mire, sufrió aunque era el Hijo bendito y eterno de Dios, el unigénito de Dios, por amor y para salvarnos. Hebreos 5, del 7 al 9. Y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque era hijo. El Señor no entregó, no sé, a un esclavo, a un hombre como usted y como yo. Entregó a su unigénito, aunque era el Hijo de Dios. Aunque era Dios hecho carne, hermanos. Lo entregó para ser autor de eterna salvación. Porque el amor nunca deja de ser, ¿no es cierto? Autor de eterna salvación. Hermanos, mire, hermanos, no solo eso. Cristo no solamente estaba sufriendo allá en la cruz. Cristo en la cruz estaba orando por sus transgresores, hermanos. Esto es muy tremendo. Isaías 53:12b: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto es muy tremendo, hermanos. Esto es un nivel muy alto, hermanos. Clamó por los que lo crucificaron, hermanos. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ay, hermanos. Y dice las Escrituras que a esos puntualmente que lo crucificaron, que lo mandaron a la cruz, a muchos de ellos, a judíos, los perdonará por amor a aquellos que lo traspasaron. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mire, derramaré sobre la casa de David. ¿Recuerdan? Por amor a mi siervo David y a Jerusalén. Espíritu de gracia y de oración. Y van a hacer que ellos miren como hace 2000 años, si es en estos tiempos, miren al que traspasaron. Y de hecho eso ha sucedido, hermanos, con cada judío que se ha convertido en estos tiempos, ¿no es cierto? Hermanos, Cristo nos amó sufridamente. Usted y yo, por tanto, debemos hacer lo mismo. Primera de Pedro 2:21-23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. O sea, padeció por nosotros, sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, mire, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muy tremendo, hermanos, muy tremendo, en serio. Vamos al tercer capítulo. Nuestro amor sufrido. Vamos a ver 7 puntos acá. Primero, un amor sufrido por Cristo. Empecemos por Cristo. Terminamos con Cristo en el segundo capítulo. Empecemos por Cristo acá. Como Él nos salvó, Él sufrió por nosotros. Debemos tener un amor sufrido por Cristo en pruebas y persecuciones para seguir sus pasos. Segunda de Timoteo 3, del 10 al 11. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Está hablando Pablo. Hermanos, debemos sufrir por la doctrina de Cristo y debemos sufrir por vivir como vivió Cristo, hermanos, por vivir en santidad. Debemos estar dispuestos, hermano, porque Pablo nos está poniendo como ejemplo. Mire, persecuciones que he sufrido. Estaba hablando de la doctrina de la conducta. Doctrina y conducta. Evangelio. Lo que es la verdad. Y también la vida conforme a esa verdad, hermanos. Mire, hermanos, debemos tener un amor sufrido por Cristo, sufriendo penalidades como soldados de Él. Segunda de Timoteo 2:3.
Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, debemos sufrir aflicciones, persecuciones cuando vengan, pérdidas de nuestro buen nombre y de nuestros bienes por causa de Cristo, ¿no? Azotes, prisiones y hasta la muerte si nos toca por causa de Cristo. Hermanos, debemos tener un amor sufrido por Cristo al crucificar el mundo para ir en pos de Él. Debemos sufrir y negarnos al mundo para ir en pos de Cristo, porque es un amor sufrido. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté de mí gloriarme. Lejos de mí esté gloriarme. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, debemos negarnos al placer, a la carne, a la vanagloria, hermanos, de este mundo, a los éxitos, a lo que ofrece este mundo, si todas esas cosas nos impiden el camino cristiano. Porque el amor es sufrido y debemos tener un amor sufrido por amor a Cristo. No debemos estar en medio de esas cosas lamentando lo que hubiera podido ser nuestra vida si no fuéramos cristianos. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Recuerde esa película, pues tiene sus cositas ahí, pero cuando dice, no me acuerdo cómo es que se llama, ¿qué hubiera pasado si él no hubiera sido pastor? Y él añora lo que hubiera sido. Un gran empresario, un gran CEO de una gran compañía. Nosotros no debemos estar pensando en eso. ¿Qué hubiera sido? ¿Hoy cuánto ganaría? ¿Hoy cuánto estaría? Usted no está teniendo un amor sufrido. Usted está lamentando y añorando el mundo. Está amargado, está todo amargada. Hermanos, tenemos un amor sufrido por Cristo al sufrir rechazo y persecución por vivir piadosamente. Parecido al primero, 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, sufrirán persecución, porque el amor es sufrido. Hermanos, puede que no nos esté persiguiendo el Estado hoy. Hoy no nos está persiguiendo, pero hermanos, nos puede perseguir nuestra familia, nuestros amigos, por la santidad, por vivir en santidad, por negarnos a sus planes, por negarnos a oportunidades importantes. Nos critican. Pero usted cómo va a hacer eso, usted se va a tirar su vida. Bueno, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, porque si hay algo que me interfiere en el caminar cristiano, yo debo poner primero a Cristo. Amén. Eso es elemental en el evangelio, en la vida cristiana. Amén. Pero hay unos que no lo entienden, hermanos, tristemente. Segundo, un amor sufrido por la iglesia de Dios. Un amor sufrido por la iglesia de Dios. Mire, váyase a 2 Corintios 6 del 4 al 10. Y miremos cómo Pablo, con ese amor sufrido, soportó las luchas y afrentas del ministerio. 2 Corintios 6 del 4 al 10 dice: nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Mire, en mucha paciencia. Eso de tener un ministro de Dios. En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Mire, esa era la recomendación de Pablo. Mire, nos recomendamos, un ministro de Dios como yo ha padecido todo esto. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Mire, por honra y por deshonra. Sufrió la deshonra del mundo. Por mala fama y por buena fama. Como engañadores. Mire, sufrió que lo trataran como un engañador, pero veraces. O sea, sufrió eso, pero él era veraz. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mire lo que sufría todo esto, mas siempre gozosos. Mire, parece una contradicción. Siempre gozoso. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Sufriendo
por amor a la iglesia, enriqueciendo al pueblo de Dios por medio de esas cosas. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Había perdido todo Pablo, pero tenía todo, tenía la herencia celestial. Hermanos, en trabajos también y en peligros por el ministerio. Porque esto era como los padecimientos. Bueno, algunas cosas las menciona al principio. Mira, dice también en 2 Corintios 11:23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Es peligroso ser cristiano. Era muy peligroso en tiempos de Pablo ser cristiano. Usted sabe que el Imperio Romano, con esa furia y ese poder que tenía, los estaba persiguiendo. Hermanos, debemos tener un amor sufrido por la iglesia, por la carga de ella, cargándonos por la iglesia, en el buen sentido. 2 Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él sufría eso. Pablo estaba cargado por eso. Pablo estaba cargado por el estado de la iglesia en ese momento. Debemos estar sufriendo, en el buen sentido, el estado de la iglesia. Si está tibia, si es mundana, si está dormida, si es ecuménica. Y también hay una preocupación sana por los fieles de la iglesia para que sigan creciendo, ¿no? No solo la carga de lo malo, sino la carga para lo bueno. Debemos tener un amor sufrido por la iglesia de Dios, por edificar el rebaño de Cristo. Hechos 20:31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Sufrió eso, hermanos. Hermanos, sufrió a ovejas rebeldes, Pablo. Sufrió a hermanos obstinados. Sufrió a personas que no querían seguir el camino del Señor. Sufrió a personas que les tocaba decirles 100 veces lo mismo. Dice, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Exhortarlos cuando se endurecen, cuando son obstinados, cuando no hacen caso. Y bueno, y en medio de todo eso también tenía gozo, porque no todos eran malos, no todos eran obstinados, unos sí crecían. Pero tenía un amor sufrido por la iglesia de Dios. No ha cesado de amonestar con lágrimas. La iglesia, por eso, o sea, las iglesias, hay personas que creen que en una iglesia no se les puede decir nada. Como si eso fuera la iglesia. En todos lados nos dicen cosas. Usted está en una empresa y lo afinan, mejor dicho, lo disciplinan si no está haciendo lo correcto. En el colegio, en todo lado. No, pero en la iglesia no. Y se van. Medio se les dice alguito con amor y se van. Hermanos, pero Pablo, en medio de todo eso, en medio de esos desaires, Pablo seguía. Por amor a los escogidos de Dios, como dice. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Porque él sabía que si bien muchos se iban a endurecer y se iban a apostatar, habían otros que iban a entender y iban a seguir el camino cristiano. Y por eso todo lo soportaba por amor a los escogidos. Tercero, hermanos, un amor sufrido por las almas, proclamando el evangelio al mundo. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Mire, que prediques la palabra, que instes, mire, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ay, yo ya prediqué. Ay, no sé qué. Con toda paciencia y doctrina. Es que predicamos, salimos a predicar y nadie se convierte. Con toda paciencia y doctrina. A tiempo y fuera de tiempo. Es que eso debe ser que la estrategia no está funcionando. Con toda paciencia y con toda doctrina. Si estamos predicando mal, eso hay que corregir. Pero si estamos predicando como la Biblia dice,
con toda paciencia y doctrina. No cambiamos el mensaje. Uno a uno predicamos y debemos predicar uno a uno. Debemos predicar en las parques, en las plazas, donde sea, hermanos. En las redes sociales, yo siempre digo eso. Y se lo voy a decir de frente. Quien tenga redes sociales y no las utilice para el reino de Dios, está pecando, hermanos. Porque estoy seguro que si pueden poner que salió a comer helado con el niño, que el cumpleaños de la mamá, que consiguió un trabajo y todas estas cosas. Debemos usarlas. Ay, es que esa no es la forma de predicar. Sí, esa es la forma de predicar. Eso hace parte de la forma de predicar. Eso es como predicar con los libros, hermanos. Con la imprenta de Lutero. No, hermanos, dejemos tanta tontería. Vamos a predicar el evangelio por todo lugar. Ay, no, es que yo predico solo una vez cuando salimos como iglesia. Uno a uno, como iglesia, en su casa, con sus vecinos, con sus familiares. Es a tiempo y fuera de tiempo. Por lo menos hagámoslo a tiempo. Siempre digo lo mismo. Por lo menos a tiempo. Hermanos, un amor sufrido por las almas, convenciendo a los débiles en la fe. Judas 1:22. A algunos que dudan, convencerlos. Hermanos, hay unos débiles en la fe, que son verdaderos cristianos, pero que son débiles. Bueno, hay que tenerles paciencia, hay que sufrirlos, hay que volverles a explicar, hay que volverles a decir, porque por lo menos uno ve que quieren. Hay que hacerlo. Otra cosa es el obstinado y rebelde. Hermanos, un amor sufrido por las almas, salvando también a los que se pierden. Judas 1:23. Mire, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Bueno, hermanos, llámelos al arrepentimiento. Se están quemando, huelen a azufre. Háblenles del juicio de Dios, del infierno. Que eso es amor. Eso es tener misericordia con temor de esas personas. No se congracie. Aborrezca aún la ropa contaminada con su carne. No se congracie con ellos. Pero llámelos al arrepentimiento. Eso es un amor sufrido por las almas. Vuélvales a insistir. Es que yo ya le dije. Vuélvales a decir. Volvámosle a decir. Un amor sufrido por las almas, corrigiendo a los que se nos oponen, hermanos. Esto es más difícil, por lo menos creo yo. Segundo de Timoteo 2, 24 al 26 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, hermanos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. No debe ser contención. Mira, hermanos, no debemos pelear por pelear. Yo creo que yo mucho tiempo hice eso, pelear por pelear. No, aquí el foco no es pelear por pelear, no es generar un debate por generarlo. El foco es que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Hermanos, debemos debatir, debemos confrontar, debemos explicar, debemos aclarar lo que sea que haya que hacer. Pero el objetivo es ese, hermanos, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan. O que otros escuchen, hermano, y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos por esos errores. Hermanos, muchos de esos, aunque son obstinados, lo hacen en ignorancia, hermanos. Tienen esperanza, hermanos. Tienen esperanza. Sigamos, hermano. Cuarto, un amor sufrido entre hermanos. Un amor sufrido entre hermanos. Mira, hermanos, la verdad es que usted y yo, de manera general, puede que unos más que otros, es que usted y yo no pasamos nada, hermanos. No sufrimos nada. No pasamos nada. Estoy hablando de un amor sufrido entre hermanos. No pasamos nada. No toleramos nada. Hermanos, un amor sufrido entre hermanos, soportándonos y perdonándonos unos a otros. Colosenses 3, del 12 al 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, mire, sufridamente, así también hacedlo vosotros. Hermanos, aquí no se trata, es que usted no le puede decir nada a nadie, no lo exhorte, no le diga que está pecando. No, hermano, eso no es eso. Pero hermanos, sí nos debemos soportar unos a otros. Usted y yo tenemos diferente carácter. Aquí todos tenemos diferente carácter. Hábitos, costumbres, mañas, para que me entiendan. Somos mañosos en cosas, unos de una u otra manera. Hermano, soportándonos unos a otros. Soportándonos unos a otros. No nos tomemos las cosas personales. No me saludó y se amarga. O sea, no vuelven a hablarle en la vida. Es que no me saludó hace 5 años. Y así hay unos que viven amargados. ¿Quién pierde? Ustedes o la persona. Hermanos, soportándonos unos a otros. No nos tomemos personal. Probablemente la persona que no lo volteó a mirar de pronto fue sin culpa, hermano. La mayoría de las veces puede ser así. Ahora, si ya usted ve que no, pero pues hablemos. Y ya las cosas se solucionan. Hermanos, perdonándonos unos a otros. Listo, hubo un pecado. No fue una maña, no fue algo así, sin culpa. Fue un pecado. Pecaron contra nosotros. Bueno, perdonándonos unos a otros. Perdonándonos, hermanos. Hermanos, debemos bendecir ante las ofensas que nos hagan. Primera de Pedro 3:9, ofensas. Y en la ofensa hay pecado. Primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, hermano, no mal por mal, el desquite, la venganza. Guarda rencor y se quiere desquitar. Lo exhortaron, hermana, no haga tal cosa. Bueno, pues ahorita no lo voy a hacer, pero los cojo con este lado. Así hay unas, y ustedes lo saben. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. No está siendo sujeta, no está haciendo caso, diciendo, sí, yo lo hago, pero por este lado lo afino. ¿Sí me entiende? Así muchas veces pasa, hermano. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Guardando rencor por pequeñas cosas, como les decía arriba. Hermano, pasemos por alto la ofensa. Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Es una honra, hermanos, porque usted gana además de eso. No se amarga la vida. Pase por alto ciertas cosas. Si tiene que hablar, hable, pero igual pase por alto, perdone. Mire, hermanos, aún ofensas repetitivas. No, hermanos, que ya la segunda vez, ya la tercera. Bueno, aún las ofensas repetitivas. Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Claro, listo, vino la 30ª vez. Estoy exagerando. Bueno, no es que usted no le pueda decir que lleva 30 veces haciendo lo mismo. Se le puede decir, ¿no es cierto? Pero perdonamos. Hermano, porque todas estas cosas nos moldean entre hermanos. Porque el hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hermanos, busquemos siempre la paz entre hermanos. Busquemos siempre la paz entre hermanos. Con toda humildad, Efesios 4, 2 al 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor les decía a la iglesia que evitaran las discusiones por palabras, porque generan contienda, ¿no es cierto? Evitemos esas disputas de palabras, por temas y asuntos sobre todo de conciencia, hermanos. Evitemos eso. La Biblia nos da, no me voy a centrar en eso, pero
hay cosas, asuntos de conciencia en el cual el que haga una cosa o el que haga la otra no está pecando. Algún día predicaré de eso. Pero evitemos disputas de palabras, hermano, necias, porque generan contienda. Llevemos también, hermanos, las cargas de otros, porque es un amor sufrido entre hermanos. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, cuando un hermano esté en problemas, en dificultades, en pruebas, en persecuciones, enfermo, con una pérdida económica, familiar, material, debemos consolar, debemos ayudar y debemos servir. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Como iglesia debemos hacerlo, hermano. Entre nosotros, aquí que estamos cerquita. Si podemos un poquito más lejos, pues también. Pero por lo menos hagámoslo acá. Estemos con nuestros hermanos en sus tribulaciones. Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hermanos, hablemos de la exhortación porque estamos hablando de un amor sufrido entre hermanos. Exhortemos sufridamente, es decir, con mansedumbre. Exhortemos con mansedumbre. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces aquí hay que mirar la viga, ¿no? Yo siempre hemos dicho esto en la iglesia. Entonces, hermanos, usted, como dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo no le puedo ir a decir a una persona que comete el mismo pecado que yo, irlo implacablemente a exhortar. Yo sí lo puedo exhortar, evidentemente que sí, pero yo podría ir de una manera con mansedumbre diciéndole, mira hermano, yo vi esto, yo también lucho con ese pecado. Con mansedumbre, mirando la viga, no siendo implacables con pecados menores, porque, o que también tenemos, o siendo implacable, así usted no lo tenga, podría usted, cuando es implacable, después usted, lo que está exhortando, terminar usted mismo cayendo en eso. Cuando no lo hacemos con un espíritu por amor al hermano, por amor al alma, con mansedumbre, hermanos. Exhortemos con mansedumbre, no pongamos cargas a las personas, hermano, en temas de forma, de métodos, mandamientos de hombres. En Ipiales sí que saben eso, hermanos, porque allá los tenían saturados con mandamientos de hombres, azotados con unas cosas. No, hermano, y los exhortaban por eso, hasta los metían en disciplina bíblica por mandatos de hombres. No, hermanos, eso no es así. Hermanos, eso son contiendas también de palabras. Es el pecado lo que atacamos, el pecado. Amén. Hermanos, pero exhortemos con mansedumbre, pero también recibamos y suframos la exhortación de la misma manera. Porque es que listo para hablar, pero para recibir. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Entonces vienen y nos exhortan. Debemos ser prontos para oír, es decir, bueno, voy a escuchar. Qué difícil es hacer eso, hermanos. Lo confieso, es difícil. Pero debemos hacer, eso es lo que dice la Biblia, debemos sufrir por amor a nuestros hermanos, por amor a la iglesia, debemos sufrir las exhortaciones. Pronto para oír, tardo para hablar, ya queremos defendernos, esperemos a que nos diga, escuchemos. Tardo para hablar, tardo para irarse. Es que usted no sabe, que no sé qué, que se mal, me la tienen montada, solo me miran a mí. ¿Y por qué no le dijo tal cosa al otro? ¿Por qué no? Porque sí. Ya se lo dije y usted ni siquiera lo sabe, porque no todo se publica. Tardo para irarse, hermanos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, sigue diciendo ahí. Hermanos, hay unos que son muy delicados, son de mantequilla, son como de azúcar, hermanos. Por eso hay personas que se van de la iglesia, porque les dicen algo, y eso que se los dicen en amor, hermanos. Eso es un amor al yo terrible, hermanos. No debemos justificar esas cosas. No debemos justificar esas cosas. Hermanos, recibamos con mansedumbre la palabra.
por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Todas estas cosas, hermanos, son para beneficio nuestro. Ganamos, hermanos, recibiendo estas cosas, tanto las exhortaciones como la palabra directamente. Quinto, un amor sufrido en el hogar. Un amor sufrido en el hogar. Hermanos, los hombres debemos tener un amor sufrido sacrificialmente con nuestras esposas, como Cristo con la iglesia. Eso está en Efesios 5, del 25 al 28. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, mire, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si ama a su alma, se está amando también, el alma, ¿no? Hermanos, los esposos, tenemos nuestro modelo para todo, como siempre es nuestro Señor Jesucristo. Debemos amarlas, protegerlas, enseñarles cuando toquen, siendo ejemplo, siendo pacientes, con ternura, hermanos. El Señor nos trata con ternura a nosotros. Hermanos, hay hombres, yo hay veces lo soy, hermanos, pero hay unos que son demasiado toscos con sus esposas, demasiado toscos. O sea, ya se les nota demasiado, hermanos. Eso está mal, eso es pecado. Ahora, siempre el foco es el alma de la esposa. La santidad de la esposa no es justificar y pasar el pecado de la esposa para alimentarle carnalmente algún pecado. No es así, hermanos. Porque mira, aquí dice para santificarla. Santificarla. Ahora las mujeres, sujetándose a sus esposos como la iglesia a Cristo. Un amor sufrido. Efesios 5, del 22 al 24 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, hermanos, las mujeres, las que están diciendo amén, están diciendo en todo bueno, no pasar por encima de sus esposos. No pasar por encima de sus esposos. En las decisiones, en los hijos. Uno habla con hermanas y se dice, no, mi precioso y yo ya dijimos, y su precioso no sabe. Y ya tomamos la decisión con su precioso. No pasemos por encima. Mi esposo dijo, mi esposo está de acuerdo y su esposo ni siquiera sabe. Decisiones de la casa, de los hijos, pasar por encima de la disciplina. En temas de asuntos de dinero. Hermanas, sean enseñables, sean mansas, sean respetuosas. Mire, hermanos, debemos tener un amor sufrido en el hogar cuando alguno cae. Cuando alguno cae. Eclesiastés 4, del 9 al 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantare a su compañero, pero hay del solo, porque cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Entonces, hermanos, usted y yo, con nuestras esposas, las esposas con los esposos, debemos ser apoyo, sustento. Hay caídas, hay aflicciones, para animar, para levantarse, para exhortar, para que todo esto enfocado en el crecimiento. Cuando a uno cae, estamos hablando de temas sobre todo espirituales, tribulaciones, angustias, este tipo de cosas. Todo enfocado en que crezca, que lo levante, que crezca, que vuelva y se pare, que se arrepienta cuando tenga que arrepentirse. Animarlo a luchar, a correr, a pelear, a combatir y no volver atrás. No es dejarlo ahí, no es decirle, ay, pobrecito. No, ahí usted lo está hundiendo en el suelo, lo está hundiendo en el hoyo. Si le está congraciando algún pecado, hermano, no hagamos eso. Eso es un amor carnal, hermanos. Hay aflicciones, sí. Hay preocupaciones, hay angustias. Bueno, nos consolamos unos a otros. Pero ya cuando es el pecado, cuando estas cosas, bueno, hermanos, hay que levantarlo.
Ánimo, ánimo, a vivir en santidad, a vivir para el Señor, a ser fieles. Eso no hay pobrecito, pobrecita. Ahora, las mujeres si tienen esposo inconverso, deben tener un amor sufrido allí. Es difícil, no es fácil. Si tienen esposo inconverso. Primera de Pedro 3, del 1 al 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, hermanos, una mujer cristiana que tenga un marido inconverso no puede ser, dice, ganado sin palabras. Si es cantaletosa, si es chismosa, si es murmuradora, si es quejumbrosa y fuera de eso holgazana, no lo va a ganar, hermanos. Esto no quiere decir que no le predique el Señor. Hay que predicarle, hay que seguirle diciendo. Ganar sin palabra no es no decirle nada en cuanto al pecado, obvio que eso no significa, hermanos. Pero usted no se puede volver una cantaletosa, una chismosa, una murmuradora y una quejumbrosa. Valientemente, gallardamente, asuma esa condición que el Señor la tiene. Si Él se quiere ir el día de mañana porque no soporta el Evangelio, no soporta la vida cristiana, bueno, usted no está sujeta a eso. Ya Él se verá. Él es el que rompe el pacto matrimonial. Pero vamos a tener un amor sufrido porque queremos que ellos sean ganados para Cristo. Ganados para Cristo. Esposos y esposas debemos cumplir el deber conyugal. Un amor sufrido en esto también. Cuando digo sufrido no es que tenga que ser una cosa terrible. Primera de Corintios 7, del 3 al 5. El amor cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Mire, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Está hablando de la parte íntima entre el hombre y la mujer, de la parte sexual, hermano. No os neguéis. Debe el marido cumplir con su labor y la mujer cumplir con su labor. Eso dicen las escrituras, ¿no es cierto? ¿Qué dirían hoy las feminazis? Que eso es una violación, que yo no sé, dirían una cantidad de cosas. Hermanos, la única razón de abstención es cuando nos dedicamos a la oración. Tiempos de oración, inclusive el día del Señor es un tiempo de oración. Hermanos, no seamos obstinados con esto. Dice que para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, hermanos. Para que no os tiente Satanás. Hagámosle caso al Señor, hermanos. Hagámosle caso. El que Satanás lo tentó y se fue y fue adúltero, igual no es que esté justificado. Pero la otra o el otro incitó también eso, hermanos. Promovió de alguna manera eso. El sexo dentro del matrimonio es puro, es santo, hermano. Es bueno. No lo veamos como la Iglesia Católica Romana, como algo pecaminoso. Y por eso ellos, los curas, no se casan y las monjas no se casan, porque ven el matrimonio y el sexo dentro del matrimonio como algo inmundo, impuro. Hermanos, debemos tener un amor sufrido en el hogar. Los padres perseverando en la enseñanza de la palabra con sus hijos. Dice en Deuteronomio 6:7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Padres, perseverar, paciencia, disciplina, corrección, vara cuando se necesite, oración y ejemplo, instruyendo la palabra. Debemos nuestros hogares estar saturados con la palabra, un amor sufrido. Con el hijo, ¿no es cierto? Hay que saturarlos, hay que volverles a decir. Hay hijos que no entienden bien, hay otros que entienden más rápido, pero siempre perseverando. Y las atarás como una señal en tu mano y estando como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nuestra palabra debe oler a evangelio por todo, oler a palabra en todo lado. Devocionales, instruir, predicar. Que se note que sea un hogar cristiano, que cantemos alabanza, que estemos escuchando prédicas, todo, hermanos.
Los hijos obedeciendo a los padres en todo. También, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Niños, con mansedumbre, ustedes son inexpertos. Ustedes no saben nada de la vida. Nada, nada. Ustedes son inexpertos, sus padres ya han vivido un poco más, saben más, tienen más experiencia. No sean sabios en su propia opinión. Dios los está viendo, cualquier cosa que hagan, niños. Dios los ve. Hermanos, sigamos. Un amor sufrido. Sexto, un amor sufrido ante ofensas e injusticias. Cuando nos hagan mal, hermanos, hablando en general, ofensas e injusticias, hoy cantamos esta canción: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos. Después dice que da lugar a la ira de Dios. Hermanos, con todos los hombres, un amor sufrido ante ofensas e injusticias. No paguéis a nadie mal por mal. Lo mismo, desquite, venganza, desear el mal del otro. Y miren, hermano, es muy triste que nosotros como cristianos estemos peleando con los impíos por cosas de la tierra. Por temas familiares, por temas de trabajo, por temas materiales, por una herencia, por dinero, por competir. Uno como cristiano compitiendo con el hermano impío para ver quién le va mejor en la vida. Hermanos, si nos hacen mal, no paguemos a nadie mal por mal. No le devolvamos con lo mismo. Nos van a hacer mal, se van a querer aprovechar por eso. No hagamos mal por mal. Hay cosas de justicia en las cuales usted puede, digamos, tener sus derechos y reclamar lo justo. Pero no le paguemos a nadie mal por mal, hermanos. Así nos golpeen. Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Un amor sufrido ante injusticias y ofensas. Hermanos, esto pasa muchas veces por predicar el evangelio. Esto pasa cuando hay injusticias, cuando nos quieren robar, cuando nos quieren aprovecharse de nosotros. Hermanos, pongamos la otra mejilla. Imagínese usted predicando el evangelio en una plaza y llega alguien a insultarlo o a pegarle y usted se va a devolver. ¿Qué van a pensar todos los que estaban viendo por allá? Nada, hermano, toca por amor al Señor. Usted póngale la otra mejilla. Ponga la otra mejilla. Eso nosotros no podemos ponernos a hacer lo mismo que hace el mundo. Hermanos, cuando demanden algo de nosotros, un amor sufrido ante ofensas e injusticias. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hermanos, mire, esto se puede aplicar de muchas maneras. Uno podría hacer un sermón muy largo de esto. Hermanos, en el trabajo, con los jefes, con la familia, con el necesitado. ¿No es cierto? Con el jefe, hermanos. Le pide algo, lleve algo más allá. Claro, ya sabemos, mientras no deshonre el día del Señor, mientras no vaya a contrastar con su familia, todas esas cosas ya las sabemos. Pero seamos diligentes en nuestros trabajos. Una familia, la herencia, reclamemos lo que es justo, pero hay veces se quieren aprovechar. Muchas veces toca decir, pues ya coja eso, cójalo. No sé si siempre aplique para siempre, no lo tome como hay veces, unas veces sí, otras veces se puede cristianamente exigir algún derecho. Hermanos, hombres sobre todo con jefes difíciles, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hay jefes cansones, complicados, que piden de más, que le dicen 10 veces vuelva y hágalo, hermano. Así muchas veces toca. Hay muchos que se ensañan con los cristianos. Bueno, usted no es cristiano, le dicen. Bueno, soportemos eso. Séptimo y último, un amor sufrido por los enemigos.
amándolos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tremendo, hermanos. Por el Estado, por los gobernantes cuando toque, cuando nos persigan, familia que nos persiga, amigos que nos persigan, cristianos ignorantes, la falsa iglesia, hermanos, la familia, bendiciéndolos. Romanos 12:15. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hermanos, queremos que se conviertan, queremos que se escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. Hermanos, ayudándolos cuando lo necesiten, porque es un amor sufrido. Romanos 12, del 20 al 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, hay que tener de todos modos discernimiento, pero si un enemigo tiene hambre, no lo vamos a dejar morir de hambre. Si tiene sed, no lo vamos a dejar morir de sed. Si hay que darle alguna ayuda, incluso, hermanos, mientras no estemos justificando un pecado en alguna persona, debemos hacerlo, hermanos. Sin congraciarnos, hermanos. Miren, aún orando por nuestros verdugos, como hizo Esteban, hermanos. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Eso lo vemos con los mártires. Muchos mártires hicieron cosas similares, ¿no es cierto? Eso es muy tremendo, hermanos. Eso es muy tremendo. Miren, porque esa oración de Esteban muy seguramente tuvo repercusiones en Pablo, porque ahí dice que Pablo estaba aprobando la muerte de Esteban. Probablemente Pablo recordaba eso todo el tiempo, porque es un amor sufrido por los enemigos, porque aún en esos momentos podemos dar gloria a Dios. Miremos este ejemplo, hermano. Charles Spurgeon dijo: en tiempos de los puritanos vivió un ministro eminente y piadoso llamado el señor Deering, que ha dejado escritos que todavía son valiosos. Cuando estaba sentado a la mesa, un día, un tipo malvado lo insultó arrojándole un vaso de cerveza a la cara. El buen hombre solamente sacó su pañuelo, limpió su rostro y continuó comiendo su comida. El hombre le provocó una segunda vez haciendo lo mismo. E incluso llegó a hacerlo una tercera vez en medio de muchos juramentos y blasfemias. El señor Deering no respondía nada, solo se limpiaba el rostro. Y en la tercera ocasión, el hombre vino y cayó a sus pies y dijo que su mansedumbre cristiana, hermano, y la mirada de ternura y de amor compasivo que el señor Deering le había dirigido, lo habían doblegado por completo. Así el hombre bueno fue el conquistador del malo. Ningún Alejandro ha sido jamás mayor que el hombre que puede soportar insultos como esos. El hombre bueno fue el conquistador del malo, porque no fue vencido de lo malo, sino que venció con el bien el mal, hermanos. Hermanos, son muy tremendos. Hermanos, el pueblo de Dios es sufrido. El pueblo de Dios es sufrido. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, la vida cristiana es sufrida, hermanos. Es sufrida, hermanos. Nos tenemos que negar a muchas cosas, como estas que hoy vimos. Pero hermanos, es sufrido, pero un día usted y yo vamos a descansar de todo esto. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos les siguen, hermanos. Un día descansaremos, hermanos. Vamos a sufrir por amor, todo por causa del Señor, por causa de su pueblo, como decía Pablo. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Hermanos, por amor a Cristo, por amor al Señor. Debemos seguir, sé que no lo hacemos perfectamente, pero debemos hacerlo cada vez mejor, hermanos. Ellos, los que azotaron al pueblo de Dios, los que nos hicieron
tribulación y angustia. Dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses, cuando está hablando del hombre de pecado, dice que les pagará a ellos lo mismo que nos hicieron a nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, dejemos lugar a la ira de Dios. El Señor obra, el Señor hace. Por ahí se convierten, hermanos, como le sucedió al señor Didin con este hombre malvado. Hermanos, el amor es sufrido. Y nuestro Señor nos dio mayor ejemplo de eso. Señor, te damos gracias, Padre. Obra en nosotros. Padre, aún nos cuesta muchas cosas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a todo hacerlo por causa del nombre de Cristo, por causa del Señor, por causa de aquel que sufrió todo por nosotros, que nos soportó mucho tiempo, Señor. Hasta el día que nos convertimos, nos soportó nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras blasfemias aún contra Él. Aún nos sigue tolerando, aún sigue siendo paciente, tú sigues siendo paciente. Bueno, Señor, perdónanos, ayúdanos a tener este amor sufrido. No es un amor complaciente ni congraciándose con el pecado. Es un amor que llama al arrepentimiento, que se preocupa por el alma. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.